Voy a presentar este video a modo de resumen de lo que vamos a tratar en esta clase próxima. Eh, yo alcancé por este medio del grupo un PDF en donde a partir de la página 14 vamos a ver, desarrollar la unidad número 3, que es Antropología Filosófica. Este texto, que creo que comporta hasta la página 29, de ninguna manera es un apunte o un escrito que haya que ser retenido en su totalidad, ni siquiera en un porcentaje muy alto, sino que nosotros vamos a recorrer algunos elementos bastante esquemáticamente para aproximarnos a una concepción del hombre desde el punto de vista filosófico que converja en la conclusión de que el hombre es persona, que el hombre es un ser personal. Simplemente di este PDF para que vean filosóficamente y teológicamente dónde se apoya esta tesis que nosotros vamos a sostener. Para esto me permití desarrollar, que se los pego ahí en el grupo secreto que tenemos en Facebook, el grupo cerrado, los principales temas a través de tesis, ¿no? Es decir, vamos a partir de ciertas conclusiones y vamos a ver por qué, en base a ese PDF que les di, en base a eso, por qué se concluye esto. Por ejemplo, la primera tesis que nosotros vamos a mostrar, vamos a tratar de fundamentar y defender, es que el hombre es específicamente distinto del resto de la naturaleza. Ahí yo tomé algunos fragmentos breves como para fundamentar esta conclusión. Bien, la clave de esto está en entender que el ser humano tiene una realidad corpórea, biológica, connatural al resto de la naturaleza material que lo rodea, pero que a su vez tiene una impronta, tiene, si se quiere, algunos autores hablan de un chispazo espiritual, es decir, lo que se llama el alma racional es un elemento que no está en el resto de la naturaleza y que lo reposiciona al hombre respecto al resto de la creación de otra manera. Si nosotros vemos al final del párrafo que pongo acá en pantalla, dice: el hombre pertenece a dos mundos, el visible y el invisible, el material y el espiritual. Es un microcosmos, esta es una noción muy importante, es un microcosmos que sintetiza lo mineral, vegetal, animal y lo espiritual en una única sustancia. Nosotros en filosofía hablamos de sustancia cuando nos referimos a las cosas que existen en sí mismas, ¿no? No es la noción de sustancia, por ejemplo, que tomamos de algunas ciencias naturales, como por ejemplo la química. Yo soy una sustancia, cada persona es una sustancia, un animal es una sustancia, una piedra es una sustancia. Esa es una noción aristotélica que el filósofo da, y toda la tradición occidental de pensamiento dan a las cosas que existen, sustancias. Por eso que en una única sustancia se da esto de pertenecer a los dos mundos. Aquí arriba pusimos: existen distintos tipos de alma según el grado de vida. Alma en filosofía es un principio vital, es lo que hace que un ser viviente sea eso, es decir, un ser dotado de vida. Cuando en filosofía se habla de un ser inerte, se dice que es un ser inanimado, es decir, que no tiene ánima, no tiene alma. No es la noción de alma religiosa, ¿eh? Alma acá es un principio de vida, es lo que hace que un árbol tenga vida y un mueble, tal vez de madera, no tenga vida. El mueble no tiene alma, el árbol sí tiene alma. ¿Qué alma tiene el árbol? Un alma vegetativa, eso después lo vamos a desarrollar en la próxima, ¿sí? En la próxima tesis. Alma vegetativa. ¿Por qué? Y bueno, porque cumple funciones vitales, crece, se reproduce, se alimenta. Eso es tener alma vegetativa. También hay seres vivos que tienen alma sensitiva o animal, que
tienen otras funciones vitales, ¿sí? Tienen sentidos externos, olfato, vista, tacto, oído, etc. Y tienen sentidos internos, memoria, estimativa, que es lo que llamamos instinto, imaginación. En filosofía los animales tienen cierta imaginación, después lo vamos a aclarar. Por último, el otro tipo de alma es el alma racional, que es el alma específicamente humana, que está dotada de otro tipo de operación vital, tan vital como la animal y como la vegetativa, que es el alma racional. El alma racional, vamos a ver después, que está dotada de inteligencia y de voluntad, de esas dos facultades. Bien, hasta ahí la tesis 1 a grandes rasgos. Nuestra segunda afirmación va a versar sobre el hecho de que todos los seres vivientes poseen un principio de operaciones a la que se llama naturaleza. En filosofía, naturaleza es esto, es un principio operativo, es aquello por lo cual un ser opera de determinada manera. Acá tenemos al revés que en el cuadro anterior. En el cuadro anterior nosotros teníamos primero el alma vegetativa, después el alma sensitiva y por último el alma racional. Aquí está al revés, es decir, acá está la vegetativa, la sensitiva y la racional. ¿Por qué se pone de esta manera? Bueno, porque estos son grados progresivos de evolución. Por debajo de todo tendríamos el viviente vegetativo, por ejemplo, un sauce. El viviente sensitivo, ejemplo un perro, es un tipo de vida pero un poco más compleja. De hecho tiene funciones vegetativas, tiene potencias operativas, así le vamos a llamar a estas facultades. Tiene una potencia generativa, una nutritiva y una aumentativa, el árbol, ¿sí? Es decir, se genera, se reproduce, se alimenta y cambia de tamaño. La planta tiende naturalmente a crecer, no a decrecer. Cuando la planta decrece, se desperfecciona, como ente viviente. El perro, que pusimos como ejemplo en la vida sensitiva, sería un tipo de vida que no tiene solamente esto, sino que asume lo inferior, porque la vida sensitiva, ejemplo el perro, también tiene una potencia generativa y una potencia nutritiva y aumentativa. Crece el perro, se alimenta y se regenera, se reproduce. Ahora, ¿en qué se diferencia de la vida vegetativa? Que a estas potencias operativas o facultades que tiene por naturaleza, le suma la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Esto después lo vamos a ver. Y algo muy importante en el viviente sensitivo, la locomoción. El perro, a diferencia del sauce, se mueve. Sus apetitos, después vamos a ver que es concupiscible y irascible, sus apetitos lo mueven. El perro se dirige hacia lo que quiere comer o marca territorio o busca aparearse con el sexo opuesto. Tiene locomoción en pos de sus apetitos y lo que sus sentidos internos y externos le muestran. Bien, esto después lo vamos a desarrollar bien en clase, pero lo estoy mostrando hacia grandes rasgos para que quede más o menos ordenada la cosa. Por último tenemos el viviente racional o intelectual. Acá está el ser humano. El ser humano también, al igual que el perro asumía las funciones o potencias operativas vegetativas, también el ser humano asume las potencias sensitivas y las potencias vegetativas. Si bien el ser humano posee la potencia operativa intelectual y la potencia operativa volitiva o voluntad, también tiene memoria, tiene imaginación, tiene sentido común, tiene vista, oído, gusto, olfato, tacto, etcétera, 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 y además se mueve. Tiene una potencia operativa de locomoción, ¿sí? Lo que hace específicamente humano al hombre, al existente humano, es su inteligencia y su voluntad. En eso se diferencia cualitativamente del resto de los seres vivientes y a su vez del resto de la creación. Ponemos énfasis en esta segunda tesis en el hecho de que la naturaleza humana no se reduce a lo estrictamente biológico del hombre.
cosa que a veces pasa en la difusión de algunas ciencias o del conocimiento científico en general. En filosofía la naturaleza humana no puede dejar nada fuera del hombre, es decir, en la postura filosófica que nosotros sostenemos de una cosmovisión cristiana, el viviente racional o ser humano tiene en su naturaleza potencias sensitivas, vegetativas y potencias racionales. Es decir, es tan natural en el hombre su inteligencia como su memoria y como su oído y como su potencia locomotriz. Bien. La tesis número 3 va a decir que la naturaleza espiritual o racional, el alma racional, que es esto que vimos acá, es decir, la sede de estas potencias operativas, inteligencia y voluntad, se llama alma racional. Por eso tiene una naturaleza, además de corpórea y espiritual. La tesis dice la naturaleza espiritual de la cual brotan las potencias intelectiva y volitiva, lo hacen al hombre ser persona. Esta dimensión personal del hombre, sostenida por esta tesis número 3, es la que corona el primer punto de llegada que nosotros tenemos que lograr en el desarrollo brevísimo de esta materia. El ser personal del hombre. Persona es una noción que nosotros manejamos a diario, pero va a merecer en este cuatrimestre de una reflexión filosófica. Bien, entonces, ¿qué lo hace al hombre ser persona? Bueno, casualmente su propia naturaleza espiritual. La inteligencia humana es una potencia del alma cuyo objeto propio es la esencia de las cosas. A ver esto, la esencia de las cosas es ni más ni menos lo que las cosas son. La inteligencia está orientada al ser de las cosas. Nosotros, cualquier acto intelectual que hacemos nos lleva a alguna verdad, es decir, la inteligencia de suyo busca encontrar alguna verdad. Nunca la inteligencia se mueve deliberadamente hacia un error. Siempre la inteligencia investiga, cuestiona, reflexiona, pregunta, deduce, induce, pero para llegar a una verdad. Es decir, pensemos qué sentido tendría cualquier acto intelectual, por mínimo que sea, que buscara deliberadamente no alcanzar una verdad. Sería realmente absurdo. Lo cual no quiere decir que la inteligencia siempre alcance la verdad, porque ya veremos que la verdad es algo, el alcanzar la verdad ya es algo problemático de por sí, pero la inteligencia de suyo se dice ordenada naturalmente a alcanzar la verdad. En segundo lugar, la voluntad como segunda potencia racional de la naturaleza espiritual del hombre. Así como la inteligencia tiene su objeto propio, la voluntad tiene como objeto propio el bien. Por ser un apetito que subsigue al conocimiento intelectivo, tiene por objeto adecuado el bien universal o esencial. De allí la naturalidad del deseo de felicidad que no puede dejar de experimentar todo hombre en uso de razón. Bueno, acá tenemos otro principio. La voluntad siempre se mueve, es atraída por algo que al menos le parece que es bueno. Reflexionemos un segundo sobre esto. Cualquier acto de la voluntad apetece algo que gusta o desea. Es decir, nunca la voluntad va a dirigirse espontáneamente hacia algo que le resulte deliberadamente malo. Lo cual no quiere decir que la voluntad no pueda hacer el mal, ¿sí? Porque el mal moral, el mal libre, el mal volitivo existe, desgraciadamente. Pero la voluntad humana, por más perturbada que estuviera, siempre se va a dirigir hacia algo que de algún modo le va a representar algún bien. Yo siempre planteo en este caso el ejemplo de alguien que roba, ¿no? Quien roba, roba como acto libre, es decir, su voluntad se adhiere
consiste, no me sale la palabra, bueno, ya va a venir, consciente, eso, de consentir, no de conciencia. La voluntad consiente el acto del robo. Entonces va el hombre y a través de su voluntad roba algo. Bueno, pero yo la pregunta que siempre me hago es esta. ¿Quién roba? ¿Roba algo que le gusta o que necesita o que no le gusta y que no necesita? Bien, la respuesta es casi obvia. El ladrón va a robar algo que le conviene, ahí está el bien. Esta voluntad del ladrón se dirige, por ejemplo, hacia una joya. No va a robar una bolsa de basura llena de cosas que no le sirven para nada y encima lo exponen al robo. ¿Sí? Quien se expone al robo, por lo menos, roba algo que le resulta de algún modo un bien. En ese sentido la voluntad se dirige siempre al bien, lo cual no quiere decir que la voluntad siempre haga el bien, así como la inteligencia no siempre alcanza la verdad. La inteligencia cuando erra, cuando se equivoca tratando de alcanzar la verdad, no se equivoca a propósito. Una persona que intelectualmente se equivocara a propósito, bueno, se está estafando como ser intelectual. Lo mismo la voluntad. Si la voluntad se mueve deliberadamente a un mal y nada más que un mal, esa voluntad ya no es voluntad. ¿Sí? Bueno, esto es a grandísimos rasgos lo que hace del existente humano un ser personal. Vuelvo a la primera tesis de la diferencia específica, ¿no? El hombre es específicamente distinto al resto de la naturaleza, tendremos que agregar ahora, por ser persona. Al ser esencialmente distinto al resto de la naturaleza, es que posee una dignidad diferente al resto de la naturaleza. Ese es un tema que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Bueno, espero que haya servido esto de brevísima integración para poder interpretar un poco mejor y de manera más sencilla todo este escrito que les he dado desde la página 14 hasta la página 29. Bueno, buenos días.